Se puede empezar a grabar, exactamente. Muy bien. En el nombre del Señor Jesucristo, con el favor del Padre y la ayuda del Espíritu Santo, hoy, este día, en esta reunión, vamos a concluir el estudio de Primera de Tesalonicenses. Vamos a tocar y vamos a dar el estudio del capítulo número 5. Con lo cual concluye la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pongamos mucha atención. Este capítulo es muy importante, como todos los anteriores, y nos van a redondear y van a concluir con una carta hermosa, llena de amor y de ternura del apóstol a una iglesia que empezaba a trabajar para la gloria de Cristo. Una iglesia que estaba ya produciendo frutos, que se estaba estableciendo y para la cual Dios tenía un gran y promisorio futuro. Pongamos atención pues a este capítulo 5, que es el último, y Yazaret Rivera va a tomar la palabra y dar la primera parte del estudio. Adelante, Yazaret, ¿estás lista? Sí, buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Bueno, pues ya llegamos a este capítulo 5 de esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses. En el capítulo anterior, estudiamos pues las acciones del cristiano ante esta realidad del regreso de Cristo. En este capítulo 5 de Tesalonicenses vamos a estudiar sobre esa venida de Cristo, ¿no? Y vamos a estudiarlo como una esperanza viva y estimulante para nuestras vidas. Su venida nos impulsa o nos tiene que impulsar a una vida de acción. Hemos visto que los creyentes que ya partieron con el Señor, los que ya murieron, que esa era la preocupación de los hermanos tesalonicenses, ellos ya descansan en Jesús. Pero los creyentes que aún estamos vivos, debemos estar despiertos para Jesús. Esa es una exhortación con la que Pablo comienza en este capítulo 5. Es un llamado para estar despiertos y alertas a la luz de la venida de Cristo. El creyente en Cristo, hermanos, debe de estar despierto, alerta, porque el creyente, el cristiano, no va a entrar en esa noche terrible del periodo de la gran tribulación, que es conocido como el nombre de el día del Señor, porque Pablo lo menciona al inicio de este capítulo 5. Este día del Señor comenzará con la noche, porque esa es la forma en la que Dios marca el tiempo. Él comenzó a actuar de esta manera desde el Génesis. Recordemos que cuando Él creaba algo, siempre que acababa algo, Él decía, y fue la tarde y la mañana del primer día, ¿no? Y así sucesivamente. Dios comienza con el anochecer y es algo muy curioso, porque en nuestro calendario y nosotros los días, pues los manejamos de diferente forma, ¿no? El día comienza pues con la salida del sol, la mañana, y termina en la noche, pero aquí con Dios comienza con el anochecer, y avanza hacia la luz, hacia la salida del día, Así es como esta gran tribulación conduce a algo glorioso y es conocido como el reino milenario de Cristo, que esa es su segunda venida. Pero entonces vamos a examinar esta expresión. ¿Qué es el día del Señor? Dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Estos tiempos y ocasiones que dice Pablo, no nos corresponde saber a nosotros, hermanos,
no nos corresponde saber estos tiempos. Jesús mismo dijo, nadie sabe la hora, nadie la sabe, a nosotros no nos es dado a conocer, pero lo que nosotros estamos esperando no es un tiempo, nosotros a quien estamos esperando es a una persona, es a Cristo, no por los tiempos y ocasiones, dice Pablo, esto no nos corresponde. La palabra para tiempo aquí es la palabra cronos, de la cual obtenemos la palabra cronología, o sea, los tiempos, ocasiones o la cronología de los sucesos futuros no nos son dados a conocer. Y luego dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es que el Señor Jesús no va a venir a nosotros como creyentes, hermanos, como un ladrón en la noche. Nosotros estamos esperando a que Jesús venga, sí. Pero cuando nosotros estamos esperando algo, ya no nos toma por sorpresa. Uno hace todo lo que puede para mantener a un ladrón alejado de la casa, ¿no? Entonces el Señor Jesús no va a venir como un ladrón para los que están esperando y los que han creído en Él. Sin embargo, el Señor Jesús sí va a venir al mundo como un ladrón en la noche. Después de que la iglesia, y lo vimos en el capítulo 4, se haya reunido con Cristo en el aire, que es el rapto, cuando Cristo viene, después de eso va a venir el día del Señor, que va a venir como ladrón en la noche y va a sorprender al mundo, no a los creyentes, porque ya los creyentes estaremos con Él, habremos sido arrebatados. Entonces, como ya hemos dicho, el día del Señor vendrá para la tierra de forma repentina y comenzará con la noche del periodo de la gran tribulación. Y por eso es que habla que es la noche, o sea, ¿por qué? Porque es un periodo oscuro de sufrimiento, de juicio de Dios sobre la tierra, sobre el mundo. Y después de esto, Cristo va a venir personalmente a la tierra. Ajá. Entonces, en el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces aquí vamos a notar, hermanos, algo bien importante, el pronombre. En los primeros 2 versículos, Pablo se dirigía a los hermanos. Dijo no, que no era necesario que les escribiera sobre los tiempos y las ocasiones. Ajá. Pero en el versículo 3, el pronombre es ellos, los otros. Entonces, al decir, dice, ellos, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. O sea, ¿quiénes ellos? Pues los que no estaban en Cristo. Entonces, aquí afirmamos nuevamente que el día del Señor es un periodo de tiempo que comienza con la gran tribulación y se extiende hasta el reino milenario de Cristo aquí en la tierra. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 13 de Isaías, no los vamos a leer, pero tomen nota, podemos leer sobre cómo Dios actuará en juicio. Dice Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Comenzará como un día, como dice el versículo 10 de ese mismo capítulo, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Entonces recordemos que el día del Señor que menciona Pablo en este versículo es el periodo que comienza la gran tribulación y continúa hacia el reino milenario de Cristo, que es cuando viene la segunda venida de Cristo. Entonces,
El evento descrito en el capítulo 4 de la venida de Cristo a recoger a la iglesia de la tierra, fíjense, eso no fue mencionado en el Antiguo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento podemos leer sobre el juicio de Dios, sobre los juicios que va a traer Dios sobre la tierra, pero no se menciona algo sobre el rapto. Pero esta verdad revelada del rapto la reveló Jesús en el Nuevo Testamento. En Juan, vamos a ir rápidamente a Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3. Si alguien lo tiene. Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3. Amén. Dice así la escritura: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera, no os lo hubiera dicho. Perdón, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ajá. Entonces, fíjense, esta parte, esta verdad la reveló Jesús, allá en el aposento alto. Y esa era la verdad sobre este arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Entonces fue la primera ocasión en que fue revelado a través de la palabra de Dios esta verdad del arrebato de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo lo desarrolló esto en esta carta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Sin embargo, en este capítulo 5, que ahorita estamos estudiando, él estaba hablando de algo que había sido bien conocido en el Antiguo Testamento. En el versículo 3 dice una frase: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Para el mundo, hermanos, esto va a ser una gran sorpresa. No van a esperar tal acontecimiento. Ellos no esperan este juicio. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente que no conoce a Cristo, que no ha querido conocerlo y reconocerlo, ellos no saben de estos juicios. Entonces, por eso es que para el mundo va a ser algo repentino, como ladrón en la noche, porque ellos pues no saben de estos acontecimientos. Entonces, creemos que la gran mentira, que es algo que vamos a estudiar primeramente Dios en el siguiente estudio, que es la segunda carta a los tesalonicenses. Aquí habla que el Señor Jesús advirtió acerca de esta gran mentira, que es esta dichosa paz y seguridad. Es una promesa de paz y seguridad aparente. Por eso dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una mentira, o sea, es algo que, una promesa ficticia, donde a la gente se le va a prometer que van a estar seguros, que van a estar tranquilos, pero en realidad pues no va a ser así. El Señor Jesús advirtió acerca de esto cuando dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. El mundo esperará entrar en una gran era de paz, pero las personas en realidad se encontrarán metidas en la gran tribulación. Que esto incluye, hermanos, el mayor sufrimiento que el mundo jamás haya conocido. Y la verdad, esto es muy triste, porque podemos decir: ay, pero yo ya voy a estar con Cristo. Sí, y toda la gente que se queda, toda la gente que aún no ha conocido, toda la gente a la que aún no se le ha hablado de Cristo, nosotros tenemos un papel importante en esto, hermanos. No solo pensar: ay, yo ya me voy a ir con el Señor, yo ya soy de Cristo, ay, los demás no me importan. No,
es una gran responsabilidad que hoy tomemos de parte de Dios, porque esta tribulación, este sufrimiento, es un sufrimiento tan grande como jamás el mundo lo haya conocido. Y vendrá, dice, sobre los seres humanos repentinamente, como ladrón en la noche. Ahora dice versículos 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, y todo esto, hermanos, es en un instante. O sea, a lo mejor nosotros lo estamos estudiando de esta forma, pero esto ocurre muy rápido. Es el arrebatamiento y en este después comienza el día del Señor. Y el día del Señor es la gran tribulación. Entonces, este arrebatamiento de la iglesia va a hacer dos cosas. Una, va a dar por concluido el día de gracia en el que nos encontramos hoy. Este llamado para formar un pueblo que invoque su nombre y llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria con Cristo. Esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y el arrebatamiento de la iglesia no solo terminará con este periodo, sino también, cosa número 2, comienza con el día del Señor, o sea, la gran tribulación. Esto se va a poner en marcha cuando la iglesia haya dejado la tierra. Así que este acontecimiento único del arrebatamiento terminará el día de la gracia y comienza el día del Señor. Es decir, concluye un día, pero inaugura otro. Y el día del Señor, hermanos, es el día de la ira. Cuando nosotros estudiamos en Romanos, hablamos sobre que nosotros somos salvos de la ira. Es esta ira de la que nosotros hemos sido salvados. La ira del día del Señor. El versículo 4 dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno, ¿y por qué no estamos en tinieblas y por qué no nos va a sorprender? Pues porque no vamos a estar aquí. En el capítulo 4 encontramos o vimos que el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo y llevará a su iglesia fuera de este mundo. Y el versículo 5 de este capítulo 5 afirma, porque vosotros sois hijos de la luz. En otras palabras, nosotros no pertenecemos no perteneceremos a esta época que se avecina en el futuro. El apóstol les dijo que pertenecían al periodo de la gracia, o sea, de la luz, y es el periodo en el que nos encontramos hoy. Cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con el Señor. Entonces no vamos a estar en las tinieblas, en la oscuridad, en la gran tribulación. Y entonces la llegada de este día, pues no nos va a sorprender, ni nos va a tomar por sorpresa como lo haría un ladrón en la noche, porque el Señor no vendrá como un ladrón a recoger a los que han creído, no. El ladrón en la noche que va a sorprender va a ser para los que no han creído. A ellos sí los va a sorprender. Entonces, Pablo les da ciertos consejos a los creyentes. En el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, la llamada esperanza, esto podría ocurrir en cualquier momento. Incluso estos hermanos en Tesalonicenses, cuando Pablo les escribe esto, Pablo los exhorta diciéndoles, puede ser mañana mismo. Y fíjense cuánto ha pasado desde esta carta que leyeron los tesalonicenses. Y aún no ha venido, y eso no quiere decir que no esté pronto. La exhortación es que nosotros nos debemos de mantener sobrios, atentos, debemos de vigilar. A causa de esta posibilidad, entonces no tendríamos que ser desde un punto de vista espiritual cristianos adormecidos, cristianos durmientes.
No podemos ser, porque esta posibilidad es que puede ocurrir el arrebatamiento en cualquier momento. Ahora, Pablo estaba diciendo que en vista del hecho de que el Señor Jesús va a recoger a su iglesia del mundo antes de este periodo de la tribulación, pues no deberíamos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas. La palabra sobrios tiene varios significados. Puede querer decir conservarse sobrio en el sentido de no usar estimulantes como el alcohol, pero hay otra clase de ebriedad, además de la que causa el alcohol y las drogas. Mucha gente sufre la embriaguez o el enajenamiento del poder, de la acumulación de dinero o de los placeres de este mundo. El Hijo de Dios entonces debe de permanecer sobrio y alerta. ¿Por qué? Pues porque estos acontecimientos tremendos tienen un lugar en el futuro, ¿sí? Pero si hay algo muy incierto y más incierto para un ser humano, hermanos, es el futuro. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es con la que nosotros debemos de vivir. Anhelando ese momento. Y entonces cuando nosotros vivamos de esta manera, vamos a estar siempre alertas y atentos. Ahora creemos que estamos cerca de ese tiempo del regreso del Señor. ¿Lo sabemos con certeza en qué momento va a ser? No, no lo sabemos. Pero ¿a poco no tenemos la sensación de que está cerca? ¿A poco no lo sientes tú? ¿No se siente, hermanos, que ese momento está muy cerca? Entonces, lo que sí sabemos con certeza y que podemos decir como Pablo dijo en Romanos 13:3, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca, porque recordémonos que somos salvos de la ira, somos salvos de este día del Señor, donde pues va a ser el derramamiento de la ira de Dios, sobre el mundo. Entonces, volvamos a nuestro pasaje, versículos 7 y 8. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Aquí se vuelve a mencionar otra vez la palabra sobrios. Tenemos que entender que hay un deber que debemos de cumplir, hermanos. Tenemos un deber. Y dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Esto nos habla del deber de un soldado y es un llamado a cumplir esa obligación. La coraza de la fe y del amor sirve para cubrir el corazón, que es la parte vital del cuerpo. Si el corazón siempre lo relacionamos con la parte de nuestro cuerpo que produce la vida, pues en nuestra vida espiritual también. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces Pablo nos exhorta a cubrirnos con la coraza de fe y amor. El casco es la esperanza de la salvación. El casco cubre nuestra cabeza y a menudo nuestra cabeza la relacionamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Entonces, esto quiere decir que en todo momento, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, debemos de tener bien presente esta salvación tan grande. Esta salvación tan grande, que además es nuestra esperanza. Entonces, observemos las palabras fe, esperanza y amor. Esta es la tercera vez, hermanos, que estas tres palabras aparecen en esta epístola de los tesalonicenses. Recordemos la mención en los primeros versículos de esta carta. En capítulo 1:3, Pablo refiere estas tres cosas: al trabajo de amor, la obra de la fe y la constancia en la esperanza, que estas eran virtudes
que Pablo describió de los tesalonicenses, eran virtudes de ellos. La fe es la fe que salva, y la fe que salva produce obras. La fe mira hacia el pasado cuando aceptamos a Cristo. El amor mira hacia el presente, que es la relación que el creyente debe de tener con los que lo rodean, y ya hemos hablado, y Pablo nos ha exhortado de que nos amemos los unos a los otros. Y la esperanza de salvación, esta es una feliz esperanza que mira hacia el futuro. Nosotros no estamos esperando el periodo de la gran tribulación, hermanos. Nosotros estamos esperando esta esperanza que es la consumación de nuestra salvación. ¿Quién es la consumación de nuestra salvación? Pues Cristo. Cristo es la consumación de nuestra salvación, y a Él es a quien nosotros esperamos. Juan escribió en su primera carta, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Los cristianos entonces deberíamos llevar la siguiente frase escrita en la espalda, hermanos. Esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Y entonces, si nosotros miráramos esta frase en cada una de las espaldas de nuestros hermanos, pues entonces nos miraríamos con unos ojos diferentes. Dios aún no ha terminado su tarea ni contigo ni conmigo. Así que no seamos impacientes los unos con los otros, sino tratémonos con amor, con paciencia, con fraternidad. Hoy tenemos la esperanza de la salvación, y esta es que Él, Cristo, va a consumar todo lo que Él haya comenzado en nosotros. Esa perfecta obra, Él la va a terminar. Y como Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ajá. Ahora, versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice aquí que no nos ha puesto Dios para ira. Esta afirmación, entonces, debería de ser muy clara, aún para los que no creen en el reino milenario de Cristo. Dios no nos ha puesto para el día de la ira, para la gran tribulación. Es un periodo de juicio, pero la iglesia, hermanos, no va a pasar por él, porque Cristo llevó nuestro castigo y nuestro juicio. Esto es para los que estamos en Él. Esto lo hemos estudiado anteriormente. Esto es para los que están en Cristo. Dice que no hay condenación. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿somos lo suficientemente buenos para ser arrebatados cuando Cristo recoja su iglesia? Pues no, hermanos, nunca vamos a ser suficientemente buenos, pero tampoco éramos suficientemente buenos cuando Cristo vino y tocó la puerta de nuestro corazón y nos dio salvación, y Él hizo la obra redentora en nosotros, Él nos salvó por su gracia, y esa es nuestra esperanza, que cuando estemos en los aires podamos ver a cada uno de nuestros hermanos, yéndonos todos con Cristo. Entonces Dios nos ha designado para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos destinó a la ira de la gran tribulación del día del Señor, sino a la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Dice el siguiente versículo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si morimos primero, antes de ver su venida, o si vivimos hasta el día de su venida, tenemos que estar seguros en esto, que vamos a vivir para siempre junto a Él. Y bueno, hermanos, la siguiente parte de este capítulo la va a compartir mi hermano Jorge. Cedo la palabra. Estaba yo verdaderamente
y viendo en mi corazón el relato de los primeros 10 versículos y el corolario, que es el versículo 11, que dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Me maravilla siempre el diseño que tiene el Señor para sus cosas. Cuando Él diseñó la tierra, diseñó a los habitantes de la tierra, al ser humano, lo hizo en perfección. Ahora, cuando está hablando del gran diseño que es la iglesia ganada por el Hijo, el Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y en el poder del Espíritu Santo, es un diseño hermoso y nos está poniendo a todos como parte de ese diseño y nos dice que unos a otros nos animemos y que nos edifiquemos unos a otros. Como lo decía Yazaret, cada uno de nosotros tenemos algo que compartir, algo que dar, algo con que animar al hermano. Y todo esto está diseñado para que unos a otros, es un organismo. La iglesia no es una organización, lo vuelvo a repetir. Aquí viene a confirmarlo. La iglesia es un organismo que tiene vida propia y que tiene vida en sí a través de la cabeza y la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora a mí me toca comentar del versículo 12 al 28 y le pido al Señor que me dé sabiduría y oportunidad para este pasaje. El apóstol Pablo cambia de tema, se puede decir. Tomemos en cuenta que la carta a los tesalonicenses se escribió con varios propósitos. Uno muy importante era la enseñanza de la venida de Cristo por la iglesia y la enseñanza que inició Pablo a la iglesia de Tesalónica del día del Señor. Ya Yazaret lo comentó. Pero cambia el tema y ahora el tema es una hermosa exhortación de Pablo a los hermanos y divide la exhortación a lo que es la iglesia en general, la iglesia y la autoridad espiritual de la iglesia, o sea, la autoridad con la cual la iglesia se conduce. Si bien unos a otros nos exhortamos y nos animamos, todo esto está regido por un orden que el Señor estableció. Dios es un Dios de orden y lo podemos ver en todo lo que Él ha creado y ha producido. Siempre se ve el orden en el universo que maravilla a los astrónomos y a los físicos. Cuanto más el Señor pide un orden dentro de lo que es este organismo vivo que es la iglesia. Así es que aquí empieza en el versículo 12 una rogativa. Pablo ruega, versículo 12, os rogamos, hermanos, aquí está hablando a la iglesia, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjense que para que este organismo funcione en la tierra tiene que tener una autoridad. La iglesia tiene que moverse en función de la autoridad. Y es lo primero que dice Pablo.
que hay que reconocer o darse cuenta del valor o valorar a aquellos que tienen el liderazgo, porque dice, os presiden en el Señor y os amonestan y trabajan entre vosotros. En otra versión dice, hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes y los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. ¿Cómo puede alguien amonestar o dirigir o exhortar si no tiene autoridad, si no se le reconoce autoridad? Ese es el gran logro del maligno hoy en día entre las familias o en las organizaciones, que continuamente se está discutiendo la autoridad. Y en la iglesia sucede lo mismo si no estudiamos la palabra y nos dejamos guiar por ella. Pero aquí nos está exhortando, nos pide que reconozcamos, que nos demos cuenta del valor, que valoremos a aquellos, y está hablando de personas específicas que nos presiden, que nos dirigen, que tienen liderazgo y por lo tanto tienen la autoridad para amonestar. Está dirigido a la iglesia, versículo 13, y que los tengáis, iglesia, téngalos en mucha estima y amor. Mucha estima y amor, no poca, no nada más decir, bueno, vamos a soportar al liderazgo, los vamos bueno, pues ya son los líderes. No, está hablando de algo superlativo, amarlos mucho, deben estimarlos y amarlos mucho, no poco, no nada más medianamente, sino que dice mucho. Y cuando la Biblia dice mucho es que hay que darlo todo. Porque dice, por causa de su obra. En otra versión dice, amarlos mucho por el trabajo que hacen. Hacer la obra humana, pues tiene sus recompensas. Si tú inviertes en una empresa que va a generar utilidades o obras de arte o grandes edificios hermosos o cosas preciosas, pues ya en sí está la recompensa en hacer eso. Pero cuando se invierte en la obra de Dios, la misma obra le da el valor a aquellos que están moviéndose en esa obra. Y aquí es al revés. En otras obras, en las obras del mundo, el hombre le da valor a la obra de lo que hace. Pero en la obra de Dios no es así. En la obra de Dios, Dios le da el valor a las personas que hacen su obra. Por lo tanto, dice, por causa de su obra. Y la obra es lo valioso. Las personas solo somos obedientes, obreros. Lo que es valioso es la obra. Y el Señor, ya lo hemos leído en Romanos, en Tesalonicenses, que al que obstaculiza la obra de Dios trae una ira y trae una situación en contra de él. Miren, los grandes emperadores romanos como Nerón, Tiberio, Claudio, Domiciano, que se opusieron a la obra de evangelización cristiana, tuvieron un final terrible. Su final fue desastroso, porque el que se opone a la obra de Dios, se opone a Dios. Lo que le da valor a la obra de Dios es Dios.
Por lo tanto, el versículo 13 tiene su justa medida. Que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquellos que trabajan entre vosotros, que os presiden y os amonestan. Amén. Punto número 2, tened paz entre vosotros. Pero fíjense que la paz viene una vez que la autoridad es reconocida no nada más intelectualmente, sino que se le reconoce con hechos, y entonces viene la paz. La versión popular, la otra versión dice, debemos estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y podemos sacar esta conclusión. El bienestar de la comunidad depende de la cooperación cordial entre líderes y seguidores, como una verdadera comunidad de seguidores de Cristo. A diferencia de otras organizaciones donde se tiene que discutir el liderazgo, por ejemplo, pues en una nación ya existe un cuadro que dirige a la nación, pero pronto va a haber elecciones y se va a elegir a otro cuadro de personas que dirijan a la nación, y no nada más en México, en todo el mundo que se guía por la democracia, entre comillas. En la obra de Dios no es así. No estamos eligiendo líderes. Ya hay un Señor, el Señor Jesucristo, y a Él nos debemos todos, y a Él lo servimos, y el que más sirve es el más grande en el reino de Dios. Así es como son las cosas en el reino, y más vale que lo vayamos entendiendo y lo vayamos poniendo en práctica. No estamos compitiendo por liderazgos. Ya hay un Señor, se llama el Señor nuestro, el Señor Jesucristo. Y es como termina la carta en el versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, sigamos con nuestro estudio. Esta organización, que ya está establecida en el versículo 12 y 13, tiene una función. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ociosos es un término militar. Pablo lo usó como un término militar, los ociosos. Ociosos es un soldado que tiene una negligencia voluntaria, voluntariamente negligente. Por lo tanto, pone en peligro a todo el regimiento, pone en peligro a toda la estructura. A eso le llama ociosos el apóstol Pablo. Por lo tanto, a ellos, con la autoridad que da el Espíritu Santo, la autoridad espiritual, se les amonesta, se les lleva a reconocer su error y se les motiva a que se pongan en acción. Punto número 2, que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo son los que se desesperan por las circunstancias adversas. Hoy en día quizás habemos muchos que a veces nos desesperamos porque no podemos reunirnos tan seguido, no podemos platicar con el liderazgo de todos nuestros problemas, y estamos teniendo problemas en la casa, en la nación, en el mundo entero. Ya lo dijo Yazaret, se avecinan tiempos muy duros, muy difíciles, y esto que apenas nosotros pues estamos viendo así venir la tormenta. Y eso hace que muchos se les vaya el ánimo, de poco ánimo, le dice la Biblia, los que se desesperan por circunstancias adversas. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Alentarlos, alentarlos.
palabras de aliento. Hoy acabamos de recibir a través de la enseñanza de labios de Yazaret, aliento, palabras de aliento para no bajar la guardia y no negar a nuestro Señor Jesucristo. Miren que allí se vio cuando Pedro se desalentó, tuvo desaliento y negó al Señor, allí con los pecadores que se estaban calentando en el fuego antes de que el Señor fuera llevado al pretorio y al tormento y a los latigazos y a la cruz. Pedro se mostró desalentado y así varios de los discípulos. Pues el Señor está previendo eso y nos pide que alentemos a los de poco ánimo. Punto número 3, que sostengamos a los débiles, sostengáis a los débiles. Y los débiles no son los enclenques o que están teniendo una situación física endeble, no. Son los frágiles espirituales. Hay personas que espiritualmente oyen y oyen la palabra, pero tarda la palabra en entrar y fortalecerlos, o no la comprenden del todo, o su problemática es muy personal. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos pide que sostengamos literalmente, sostengamos. ¿Qué quiere decir sostener? Pues tomar en vilo, echárnoslos a cuestas. Hay creyentes débiles que hay que echárselos a cuestas, hay que cargarlos literalmente y tenerlos presentes en nuestras oraciones y en nuestro contacto con ellos y no juzgarlos. Aquí en ningún momento habla de juzgar al hermano. Aquí habla de acción y de cómo vamos a accionar. A los débiles hay que echárselos a cuestas y alentarlos, sostener a los débiles. Y para con todos, y esta es una actitud, ser pacientes. Paciencia. Tenemos que pedirle al Señor paciencia, pacientes para con todos. Amén. Hay varias citas, no tenemos tiempo de ir a todas. Romanos 12, 17. Estas dos citas son para el versículo que sigue. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No nada más nos pide que entre nosotros, la iglesia, los cristianos, no paguemos mal por mal. Allí está Romanos 12, 17. Muy claro, lo estudiamos cuando estudiamos Romanos, o Mateo 5, 43, que el Señor Jesucristo directamente en las enseñanzas del reino de Dios y para todos los que amamos al reino y queremos aprender los principios del reino, pues allí el Señor enseñó que no hay que pagar mal con mal. Pues siempre estamos llamados a hacer siempre lo bueno, unos para con otros, está hablando de la iglesia, y para con todos, está hablando de todo el mundo. Y esa es la carta de presentación de la iglesia ante el mundo. No nada más limitarnos en acción a los que integramos a la iglesia, sino para con todo el mundo, porque Dios sabe a quienes todavía va a integrar en esta comunidad que es suya.
La versión popular dice, tengan cuidado que ninguno pague a otro mal por mal, al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como todo el mundo. Esto da por concluido un bloque de exhortaciones y ruegos. Ahora viene una triada, o sea, tres líneas, donde ya son mandatos. Los otros eran exhortaciones. Aquí ya son mandatos. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Es un mandato. No dice si pueden estar o hagan todo lo posible. No, es un mandato. Estad siempre gozosos. El gozo no se afecta, el verdadero gozo no se afecta por la aflicción o por las pruebas o por otras circunstancias. El gozo tiene una base en nuestra relación con Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: pongan atención a ese fruto del Espíritu Santo, es muy importante. Es la primera línea que nos da el gozo. Son tres. El gozo, que tiene su base en nuestra relación con Dios y es fruto del Espíritu Santo. Es el gozo que no depende de las circunstancias ni de las pruebas, aflicciones, y que está siempre presente en el creyente. El punto número 2 es orar sin cesar. Orar sin cesar, que parece imposible si lo analizamos de una manera literal, tiene una óptica siguiente, a ver qué les parece. Orar sin cesar es una actividad, pero también una actitud. Es una actividad, orar es una actividad, pero también una actitud. La actividad la podemos desarrollar en algunos momentos del día, la actividad de orar, pero la actitud de orar es continua, continua en todo nuestro caminar durante el día. Esto es muy importante que lo razonemos y que lo hagamos nuestro para que podamos cumplir este segundo mandato, orad sin cesar, que la oración se vuelva una actitud de vida. Actitud de vida, la oración. Como cuando Elías dice, dirigiéndose a Dios, Dios ante quien yo camino, yo estoy ante ti, yo estoy siempre a la vista tuya y yo lo sé. Cuando tenemos esa conciencia de que estamos delante de la presencia del Señor, pues nuestros pensamientos, nuestro corazón, aunque estemos haciendo asuntos a veces mundanos, pero ahí está la presencia del Señor y es una actitud. La actividad la desarrollamos en nuestro, como dice la palabra, entra a tu aposento, despójate de toda distracción y el Señor te mirará, o en reuniones colectivas de oración que se dan pues en la iglesia o en las familias. Pero qué importante es desarrollar la actitud de vida de oración. Y entonces podremos cumplir este inciso número 2. El inciso número 3 está en el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí le llamamos gratitud sin límites. Doy gracias a Dios, demos gracias a Dios por todo,
porque esto es lo que Él quiere de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Vean que todo esto lleva una línea. El Señor no está trazando líneas para la iglesia caprichosas. Yazaret ya nos platicó, ya nos discernió en base a la palabra cuál es nuestro destino. Nuestro destino, nuestra salvación, que está en la cabeza, el yelmo de la salvación es lo que debe ocupar nuestros pensamientos. En lugar de estar pensando en tanta cosa que hay en este mundo tan turbia y tan inmoral, estar pensando en nuestra salvación y nuestra reunión eterna y perfecta con Cristo. Pero ¿con qué mentalidad vamos a llegar a esa reunión con Cristo? Pues ya aquí nos está pidiendo que vayamos adoptando la mentalidad y la actitud que Cristo requiere para sus compañeros, para aquella novia, aquella esposa, la figura tan hermosa que da la Biblia, con Cristo. No se va a improvisar. El estar en la iglesia y tener compañeros de iglesia es una oportunidad, hermanos, no lo veamos como una carga. Mucha gente ya fue dado en un mensaje del domingo que personas quisieran optar por el cristianismo solitario, pero entonces están perdiendo la oportunidad de ejercitar todas estas hermosas virtudes que solamente se pueden ejercitar en grupo, en el grupo que da la iglesia que el Señor ha formado. Y aquí viene un punto muy, muy importante. Ya no es la tríada fueron el gozo, la oración y la gratitud, ¿verdad? Hasta el versículo 18. Y en el 19 habla de algo muy especial, muy especial. Dice, no apaguéis al espíritu. Otra versión dice, no apaguen el fuego del espíritu. Yo podría agregar, no poner obstáculos deliberadamente a la obra del Espíritu Santo. En otros comentarios dicen, cesad o dejad de apagar el espíritu. ¿Por qué lo incluyó el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses? Seguramente le llegó como reporte a Pablo que los tesalonicenses discutían mucho sobre los dones espirituales y preferían no ejercitar los dones espirituales para no caer en la posibilidad de equivocarse. Y aquí lo que está exhortando los Pablo es que los ejerciten. Al contrario de los corintios que se pasaban de exuberantes y Pablo los corrige, aquí a los de Tesalónica les dice, vamos, aviven el espíritu en su iglesia, aviven, que el Espíritu Santo sea como un fuego, que dejen de discutir sobre los dones espirituales, dejen de discutir y no apaguen el fuego del espíritu. Porque vean que es muy cierto, en esto se dan discusiones y dicen será, no será del espíritu y mejor no hacemos nada. No, dejen que el espíritu fluya y no apaguen el fuego del espíritu. Versículo 20, no menosprecien las profecías. O sea, no que un desprecio del don de profecía. Y la profecía la podemos poner en pocas palabras. Son las manifestaciones públicas guiadas por el Espíritu Santo de verdades profundas. Las verdades profundas fluyen
para beneficio de la iglesia, como un regalo verdaderamente del Espíritu Santo para nutrirnos, para alentarnos, para guiarnos. Por lo tanto, no debemos menospreciar la palabra que se da a la iglesia. No menospreciarla. Cada palabra que se da, cada charla, cada estudio, cada mensaje dominical o cada mensaje en cualquier momento requiere que le pongamos mucha atención. Luego dices examinarlo todo, retener lo bueno. Habla del discernimiento que debe tener la iglesia, examinarlo. La palabra profética, confirmarla con la palabra de Dios. Muchas veces sucede que en lugar de examinar y retener lo bueno, se descalifica todo. O sea, aquí dice que retengamos lo bueno. Puede haber en un mensaje, puede haber cosas que no entiendas, pero hay otras que sí entiendes y te están dando beneficio. Retén lo que entiendas, retén lo que te nutre, reténlo. Examínalo todo, pero retén lo que te está beneficiando, lo que te trae beneficio, lo que tú estás comprendiendo. No critiques, no juzgues. Fíjense que al Señor Jesucristo cuando allá en la sinagoga de Nazaret iba muy bien, ¿verdad? En su mensaje, pero lo que dijo al final que no les gustó fue: ahora se ha cumplido todo delante de vuestros ojos. Y entonces dijeron blasfemias, blasfemias, en lugar de analizar lo que él había dicho, lo criticaron y lo iban a despeñar, lo iban a matar. Y muchas veces eso hacemos con el predicador. No nos parece algo de lo que dice y ya lo descalificamos todo. No, pues la palabra nos dice, retén lo bueno, retén lo bueno, retén lo que te parece que está bien. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Hay una palabra en griego que es eidos, apariencia. Especie de mal es todo lo que tiene apariencia de malo. Lo malo se manifiesta, lo malo que viene del maligno tiene una apariencia. Abstente, abstente, no te pide que lo trates de corregir y vamos los puritanos de hace, vamos a base de leyes y cosas, vamos a que el mundo se porte bien. No, no somos del mundo, somos un grupo muy especial llamados a estar con el Señor y nos está pidiendo que nos abstengamos de toda clase de mal. Eidos, apariencia. Y el mismo Dios de paz, versículo 23, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alotenesis es una palabra griega que quiere decir nada hace falta. Es Dios el que santifica. Tú no eres el que te hace santo. Por favor, no quieras tú por tus propias fuerzas hacerte santo, santificarte, no. Dios es el que santifica, es Dios mismo. Y aquí lo dice, el mismo Dios de paz os santifique. Y lo hará bien, lo hará por completo. Alotenesis, nada faltará, pero confía en el Señor, permanece fiel y Él va a ir santificando todas las áreas de tu vida. Y todo vuestro ser está hablando de la santificación, ¿verdad? Aquí habla de tres personas: el área inmortal de la persona,
el área eterna, el área personal y el área corporal, espíritu, alma y cuerpo, el área inmortal, el área personal, el alma, y el área corporal, el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Como el juicio de los creyentes es un juicio especial, no será un juicio como el de los incrédulos, pero sí habrá una evaluación. La evaluación de los creyentes, ya lo veremos en algún momento, lo hemos visto en el estudio anterior. Y lo que quiere el Señor es que pasemos bien esa evaluación y que no haya nada que nos sea reprensible, no haya reprensión, porque todo saldrá a luz, todo saldrá a cuentas, todo se conocerá, aún de los hijos de Dios. Para el Señor no hay nada que quede oculto. Entonces es el propósito del Señor, que seamos irreprensibles, porque todo se va a conocer, todo se va a dar a conocer. Tanto el área inmortal, el espíritu, el área del alma y el área corporal. Versículo 24, fiel es el que os llama. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Esa es nuestra única garantía, porque Él cumplirá sus promesas. Él lo hará. Podemos anotar Romanos 8:30, ya no hay tiempo para leerlo, pero lo hemos leído otras veces. Romanos 8, versículo 30. Fiel es el que os llama, también lo hará. Una petición muy tierna de parte del apóstol Pablo. Hermanos, orad por nosotros. Y esta petición la hace en casi todas sus cartas. Él sabía que dependía de la oración, que él iba a llegar hasta donde la oración lo acompañara. Versículo 26. Saludad a los hermanos con ósculo santo. Debemos ser cálidos, debemos de ser entre nosotros cariñosos, afectuosos. Mucho tiempo se usó este ósculo, luego se criticó y como siempre pasa, se malinterpretó, pero aquí sigue en la palabra de Dios, hay que ser afectuosos. Versículo 27, os conjuro, quiere decir, os encargo, ordeno, pongo bajo juramento a todos, en el nombre del Señor, que esta carta se lea a todos, los hermanos. En alguna de las cartas más recientes no dice santos hermanos, nada más dice hermanos. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. En la Reina Valera sí dice santos hermanos, pero queda como hermanos. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Pues ahora sí que este estudio que estamos dando tiene la obligatoriedad de que todos los hermanos lo conozcan, porque así lo está mandando. No, no soy yo el que lo digo, lo dice la palabra. Termina la carta, hermosa carta, primera de Tesalonicenses, con el versículo 28. La gracia, o sea, el favor constante de Cristo. Y aquí es muy hermoso que Pablo le da el título completo. Nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes y nosotros. Vamos a orar para dar por terminado este estudio y les anunciamos, como ya lo hizo Yazaret, que el próximo viernes empezamos con
segunda de Tesalonicenses. No podemos estudiar Tesalonicenses nada más una carta, necesitamos estudiar las dos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias que hemos podido terminar el estudio de Primera de Tesalonicenses. Nos ha llenado de gracia, como dice el versículo 28 del capítulo 5, y estamos anhelantes de seguir estudiando tu palabra. Por aquellos que no lo oyeron, Señor, que se den las vías, las fuentes para que lo escuchen. Es un mandato del Señor, lo dice el versículo 27. Y Señor, pues gracias por toda la enseñanza, gracias porque estamos muy animados, porque estamos muy alentados, porque hemos sido sostenidos en nuestra debilidad y nos has dado paciencia los unos con los otros. Gracias porque entendemos los términos que has usado en esta palabra y que, Señor, podemos seguir hablando y pensando y llenando nuestra mente el yelmo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu sierva Yazaret y por este siervo, Señor, y todo el equipo que permite las comunicaciones y por todos los que oran y por todo tu pueblo y toda tu iglesia que estás estableciendo y creciendo en este mundo, en este tiempo del siglo XXI. Muchas gracias en el nombre santo del Señor Jesucristo, a quien sea la gracia y la gloria. A Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado, hemos concluido, estamos contentos. Muy buenas noches a todos y alentémonos unos a otros con estas palabras. Amén. Gracias a Dios. Bendiciones, Gracias, hermanos. pastor. Amén. Buenas Gracias, noches. Yasa. Gracias, Yazaret. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, pastora. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.